Bendiciones, hermanos, le damos gracias a nuestro Salvador por un día más, por las bendiciones que el Señor ha tenido y tiene con la vida de todos, como digo, todas las mañanas, todos los días que podemos mandar estos devocionales. Siempre debemos agradecer la obra de nuestro Salvador. Pero aparte de agradecer la obra de nuestro Salvador, también tenemos que saber que tenemos comunión con Él. Y que la comunión con Dios es todos los días. Eso nos llena de gozo, de gracia y de paz en la obra del Señor. Poder saber que tenemos un Dios que está en plena comunión con nosotros es algo que a usted le debe llenar de gozo. Eso tiene unas contraindicaciones, podríamos decirlo así. Tiene unas condiciones que a veces nosotros no entendemos de la obra magnífica de un Dios poderoso, donde toda su soberanía, toda su gracia se ve involucrada. Pero debemos estar agradecidos por el Señor, porque Él nos cuida, nos guarda, nos protege y nos lleva por la senda, como lo hemos visto en otros proverbios. Vamos a estudiar en este día un proverbio bastante polémico, podríamos decirlo de esa manera, y debemos analizarlo a la luz de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 32, nos muestra un principio básico, un proverbio que nos lleva a lo siguiente. Dice así: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. El proverbio es un proverbio que muestra una comparación entre el bueno y el malo, entre el impío, el justo, en una relación clara de esto. Solamente hay dos opuestos, no hay puntos intermedios. Dios aborrece o Dios ama. No hay puntos intermedios en esa ecuación. Es claro para nosotros que debemos analizar entonces el pasaje desde esa perspectiva bíblica. Encontrar que Dios amó, y amó a unos y a otros aborreció. Podríamos tocar varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el ejemplo más claro que encontramos respecto a este tema es: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Fíjese que la palabra que utiliza ahí es la palabra abominar, que es igual que aborrecer. Es cuando una persona o algo o alguien a mí no me apetece, no quiero estar a su lado, basta, me produce ciertas circunstancias en mi vida. Eso es abominar, ¿cierto? Ahora, eso nos lleva precisamente a analizar este pasaje desde esta perspectiva bíblica. Porque Jehová abomina al perverso. Aquella persona que no ha visto la gracia del Señor, o aquella persona que su caminar es perverso. Aquí hay algo que tenemos que apuntar y que es bastante bíblico y es bastante importante de analizar. Es quiénes son los perversos. Y generalmente debemos tener claro este principio básico. Perversos, a la final, todos somos perversos. Hay un asunto claro en nuestra vida que tenemos que tener claro. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hizo que Dios nos aborreciera, y lo encontramos desde Génesis capítulo 3. Somos abominables por causa del pecado en nuestras vidas. Eso debe ser claro en nosotros. Hablar de esta realidad no es un asunto de desmotivarnos, sino es un asunto de sentir la gracia de nuestro Salvador. Todos, no hay justo ni aún uno. Mientras unos motivadores enseñan y otras personas enseñan de buscar tu lado positivo de por qué Dios te ama y tratar de presentar tantos pasajes para hacerte sentir un emprendedor, yo debo sentirme lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 3, un pobre, una persona que necesita de un Salvador. Y no necesitamos para qué sentirnos emprendedores, sino por la misericordia de su gracia poderosa. Lo primero que hay que entender del pasaje es que Él aborrece. Jehová, Dios, aborrece precisamente, el Señor aborrece a aquellos que tienen una vida alejada de las cosas del Señor. Entre esos estábamos nosotros. Si no haya sido, si no fue por la obra de Cristo, si no es por la obra del Salvador, a través de la muerte de la cruz del Calvario, todos seríamos aborrecidos delante del Padre, ninguno por consecuencia propia. Algunos hablamos y decimos Dios ama a todos, pero el pasaje como este y como otros pasajes más invitan a que no a todos,
Dios abomina al perverso. Dios abomina a aquel que no actúa bajo los principios de la gracia del Señor. ¿Cómo nos ve entonces Dios a nosotros? Nos ve a través de los ojos de su Hijo. Eso nos lleva a la segunda parte del proverbio. Y la segunda parte del proverbio nos invita a lo siguiente. Mas su comunión íntima es con los justos. En la palabra justos sabemos quiénes son. Los que Dios mismo justificó a través de la obra de Cristo. Ahora, fíjense en esto, que esto sí te debe motivar, que esto te debe llenar de gozo y nos debe llenar de mucho gozo. Él nos justificó y ahora nosotros tenemos una comunión íntima con Él. Esa es la ventaja que tenemos nosotros a través de la obra que Cristo hizo. No por iniciativa de nosotros o no por una acción o obra de nosotros, sino por la acción y la obra del Señor Jesucristo. Ahora Él nos ve a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Él ya no ve nuestro asunto abominable y nuestro asunto perverso, sino que la sangre de Cristo nos justificó, la obra de Cristo nos justificó. Ahora nosotros podemos decir, tenemos una relación, una comunión íntima con Dios a través de la obra de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Este proverbio es claro para mostrar que hay dos paralelos, hay dos cosas que se encuentran en polos opuestos. Aquel que es perverso es abominado. Aquel que es justo tendrá relación íntima con Dios. Ahí es donde nosotros debemos preguntarnos en muchas circunstancias, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos en la obra de los perversos o estamos en la obra a través de Cristo para tener una comunión íntima con Dios? Usted puede orar, tú puedes leer la palabra, tú puedes entender el mensaje de la gracia y es por la obra de la comunión que Dios tiene contigo, conmigo, cuando hemos entendido la verdad del Evangelio. Este versículo, como dije, es contradictorio para muchas personas, porque ¿cómo es que Dios abomina? ¿Cómo es que Dios aborrece? Si tenemos un Dios todo amoroso, bueno, y muchos pasajes de la Biblia muestran claramente que si nosotros estamos contra de Dios, somos aborrecidos de Dios. Esto es la vida práctica, es el diario común de nosotros. Si la obra de Cristo mora en nosotros, hay una íntima comunión con Él y por lo tanto nosotros podemos orar, pedir, estar en una comunión constante, adorarle, alabarle, glorificar su nombre y entender la grandeza de este Dios maravilloso. Oremos al Señor. Padre eterno, grande y poderoso, digno de toda adoración y digno de toda alabanza. Gracias te doy por este momento que nos permite compartir y por este momento donde podemos ver la gracia de nuestro Salvador. Colocamos nuestra vida y nuestra comunión contigo, que la comunión no es poca, es íntima con nuestro Salvador. Y ese es el gozo que yo debo tener como hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. Que la gracia nos acompañe en todo el día y en el resto de nuestros días. Bendiciones a todos.